alimento del cielo para cada día. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso, el Señor le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los centinelas en la montaña de Efraín. Levantaos y marchemos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el amor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. Salmo 31. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. A veces tenemos una idea de Jesús como si hubiese sido una especie de extraterrestre, alguien que aún con apariencia humana, en realidad su ser Dios le evitó todos los procesos normales por los que pasamos las personas. Nada de eso. Dios no hace ninguna cosa a medias, y cuando se encarnó lo hizo de verdad, es decir, asumiendo todos los procesos humanos en toda su profundidad y anchura. Jesús fue niño, con todo lo que eso implica.
Jesús vivió sometido a los procesos de crecimiento y maduración normales en su época. Jesús fue hijo de su cultura, nació judío, pensó como judío, hablaba como judío. Pero todo eso estaba fecundado por esa presencia de Dios que le hacía vivir de otra manera y atisbar otros horizontes para su vida y para la vida de todos aquellos con los que se encontraba. El texto de hoy es uno de los momentos concretos en los que vemos a Jesús dar el salto más allá de lo normal y situarse en una perspectiva nueva y diferente, no sin dificultad. Jesús es capaz de situarse más allá de los prejuicios culturales, de los que existían entre los judíos, como existen en todas las culturas. Seguramente que lo primero que pensaron tanto Jesús como sus discípulos al oír las palabras de aquella mujer cananea era que lo normal es que su hijo tuviese un demonio muy malo, porque ella misma era un demonio. Esa era la forma normal de pensar de los judíos sobre los paganos, sobre los de fuera, sobre los que adoraban a otros dioses. Tener contacto con ellos era motivo de impureza, era parte de castigo por el pecado de Israel, que su misma tierra estuviese llena de todos esos hombres y mujeres impuros, que no reconocían al verdadero Dios, al único, al Dios de Israel. Jesús no la rechaza directamente, pero dice de entrada que Él solo ha sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es la mujer la que con sus palabras provoca a Jesús, despierta en él algo más profundo y le hace darse cuenta de que el amor de Dios es para todos, sin excepción, y que se expresa y se manifiesta allí donde encuentra un corazón abierto y receptivo. En ese momento Jesús fue capaz de superar los prejuicios de raza y de cultura. En su proceso de crecimiento humano, se dio cuenta de que la humanidad es una sola y que no hay razón para discriminar por razón de etnia, de origen, de color, de religión, de cultura, de lengua, de nada. Que todos somos hermanos y hermanas y que el amor de Dios es para todos, sin que nadie pueda quedar nunca excluido. Estaría bien que nosotros que queremos seguirle, fuésemos también superando los muchos prejuicios que a veces llenan nuestras vidas, hasta llegar a ver en el otro un hijo, hija de Dios, un hermano siempre.